Muchísimas gracias, Karencita. No sé justo, pastor, pero definitivamente acá se encuentra con nosotros y estaremos hablando de un tema muy, pero muy interesante, como lo es la salud mental, y tenemos, por supuesto, a una invitada de lujo. ¿De quién se trata, justo, pastor? Está con nosotros Isabel Córdoba, que es médico psiquiatra. Le puedo decir una cosa importante. Yo le comentaba a nuestra doctora que hasta hace algunos años, diría yo, la salud mental no era considerada, digo yo, como una enfermedad. No sé si estoy errado, pero una percepción que yo tengo. Y como que ahora se le está dando mucha más atención, pues. Creo que todos en nuestra familia conocemos o hemos conocido a una persona que está afectada y que a lo mejor no sabemos qué hacer o cómo podemos ayudarle o a quién acudir o qué cosas debemos de hacer para que esa persona pueda tener una vida normal. La importancia entonces hoy, que es Día Internacional de la Salud Mental, de hablar sobre este tema y cómo desde pequeño inclusive podemos abordarlo para evitar consecuencias de grande. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Un placer estar con ustedes nuevamente y abordando un tema tan importante como es la salud mental. A propósito hoy, ¿verdad?, del Día Mundial de la Salud Mental. Quiero comenzar con algo, y es esta frase: no existe salud sin salud mental. Muchas veces las personas nos cuestionan: ¿y qué es tener salud mental? ¿Cómo se define la salud mental? ¿Qué es estar bien de la mente? Ajá. Eso le iba a preguntar, de hecho. ¿Dónde podemos decir estoy bien? Exacto. ¿Verdad? Ok. Según la Organización Panamericana de la salud mental se define como aquella condición en la cual nos damos cuenta de nuestras capacidades. Somos capaces de tomar decisiones libremente, ¿sí?, de trabajar de forma productiva y de aportar a nuestra comunidad. Esa es la definición de salud mental. Como se fijan, engloba muchísimos aspectos de la vida del ser humano. Su entorno social, por lo que puedo entender sobre la definición, la capacidad de desempeñarse de manera normal. Pero decía algo muy importante, la capacidad y, darse cuenta de sus capacidades. Exacto. De sus limitantes también, ¿verdad? Exacto. Es muy importante mencionar que a raíz de la pandemia del COVID-19 se desarrollaron muchas patologías mentales, y la depresión constituye en la actualidad una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial. Y bueno, la acompaña también lo que es la ansiedad. ¿Pueden ir de la mano? Claro que sí. Claro, de hecho yo creo que es un tema bastante importante. Yo creo que, como decía justo pastor al inicio, todos hemos conocido a alguien que se ha suicidado. En mi caso, 3 amigas se suicidaron cuando yo estaba en secundaria, y obviamente esos temas de salud mental en aquellos entonces, estamos hablando hace 12 años, 13 años, no se tocaban. Ya sabe, era un tema que no podíamos hablar, era un tema que teníamos mucha curiosidad, pero no sabíamos cómo interpretarlo. Hoy en día, gracias a personas como usted que se han venido preparando, esto va de la mano con nosotros. Antes se decía que ir al psicólogo o ir al psiquiatra era porque definitivamente estábamos locos, y hoy en día siento que es el acompañamiento que realmente necesitamos, sea cual sea la situación que pasemos, para no transmitir esos problemas que tuvimos de infancia a nuestros futuros hijos, a nuestro futuro hogar. Doctora, ¿cuál es la importancia en sí cómo saber si estoy bien, si estoy mal, cómo detectarlo y luego cómo pedir ayuda? Porque mucha gente no sabe pedir ayuda. Como bien lo mencionaba, la depresión y la ansiedad son una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial, pero ha sido un tema tabú, como ella lo dice. Entonces, en la actualidad, considero yo, como profesional de salud mental, que ya se está venciendo este estigma que hay, porque anteriormente las personas se limitaban a pedir ayuda por esa pena, ¿no? Voy al psiquiatra porque van a pensar que estoy loco. No voy al psicólogo porque cómo ventilar mi problemática. Sí. Hoy en día considero que este estigma se va rompiendo poco a poco, y lo debemos de romper dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de lo laboral, porque tenemos que aprender a detectar cuando una persona está necesitando ayuda.
Muchas veces estas personas se están aislando. Podemos ver cambios repentinos en su modo de vivir, cambios repentinos en su personalidad. A veces la persona, por ejemplo, en este ambiente laboral venía feliz, venía contenta, platicaba, conversaba con todos, se comunicaba de una manera asertiva y de repente vemos los cambios abruptos en dicho comportamiento. Algo está pasando ahí, ¿sí? Muchas veces estas personas están llenas de negativismo, están con alteraciones del sueño, son personas que tienden a aislarse, un poco irritables, más de lo común. Eso nos está diciendo que algo está ocurriendo ahí y que quizás como pareja, como familia, como compañeros de trabajo, preguntar qué pasa. Porque a veces simplemente decimos es un comportamiento anormal y bueno, que cada quien viva su vida, pero tras ese comportamiento puede haber una depresión que está enmascarada y podemos prevenir quizá un suicidio. Cuando hablamos de particularmente de la ansiedad y la depresión, ¿son adquiridos o genéticamente venimos predispuestos? Hay muchos factores en la etiopatogenia de la depresión y la ansiedad. Los factores genéticos juegan un factor fundamental, ¿sí? Pero muchas veces las condiciones sociales, laborales, situaciones de violencia, duelos repentinos, muchas veces son personas que andan genéticamente como predispuestas. De acuerdo. Pero viene un factor estresante y detona la patología como tal. Ahora, muchos me cuestionan y me preguntan, ¿y cuándo buscar ayuda? Llámese con el psiquiatra o con el psicólogo. Ambos jugamos un papel diferente. Complementario, podríamos decir. Exacto, complementario. Porque muchos pacientes necesitan la farmacoterapia y la farmacoterapia es indicada por el psiquiatra. De acuerdo. ¿Sí? Y la psicoterapia, abordaje familiar, muchas intervenciones que se tienen que hacer, aparte que también se realizan desde la psiquiatría, también la psicología lo tiene que realizar. Entonces yo siempre digo, es un manejo complementario, multidisciplinario en el manejo de estas patologías como tal. De cuando nosotros como familia entendemos, y me estoy centrando en esto y no asumamos que son los únicos, ¿verdad? La depresión y la ansiedad, a ver, que nuestra familia está afectada y que no asumir, porque eso es otra cosa, asumir, hombre, espérate, esa falta de carácter, vos lo puedes superar, y no asumir que realmente esa persona necesita ayuda. Creo que también todos deberíamos de estar interesados en conocer, porque yo platico con alguien, a lo mejor digo, hombre, pero si yo te veo bien, sí. Por ejemplo, juzgo de primas a primeras, juzgo sin saber realmente la afectación que pueda estar teniendo esa persona porque yo nunca lo he sentido. Entonces tendemos a eso. Es muy válido eso que usted me está diciendo en este momento, porque sí la familia tiende a decir, todo está en tu mente. Eso es muy, cierto. Esa frase es muy común en la consulta, porque inclusive a veces estamos frente a los pacientes y el familiar le está diciendo, bueno, estoy aquí acompañándote, pero todo está en la mente. Entendamos que la depresión es una enfermedad como tal. Y como tal requiere un tratamiento psicofarmacológico muchas veces o psicoterapéutico, ¿sí? Que también requiere un abordaje como tal y un acompañamiento familiar. Porque a veces la gente, ¿verdad?, está pensando, solamente se enferman los pulmones. Yo siempre les digo así, ¿ok? Van al neumólogo. Se enferma el corazón, vamos al cardiólogo. Pero ¿qué pasa con las emociones? Así es. Doctora, algo importante, y es, por ejemplo, usted a lo largo de toda su carrera, de toda su trayectoria dentro de este mundo, ¿cuál es la enfermedad de salud mental que más llega a su consultorio? La depresión. Hoy en día la depresión, como bien lo mencionaba, es una de las principales causas de morbilidad a nivel mundial. Y es importante que estemos atentos cómo detectar que una persona está deprimida, porque no necesariamente es una persona que está llorando todo el tiempo. Es cierto. ¿Sí? Muchas veces simplemente está presentando una conducta de aislamiento.
no quiero conversar. Pero a veces nada, doctora. A veces, por ejemplo, a mí me pasó con una de mis amigas y ella nunca, nosotros vimos un cambio en ella. Nunca, doctora. O sea, era la misma persona que conocimos toda la vida. Y nosotros nos dimos cuenta hasta el día que falleció. Sí, porque muchos de ellos hacen una represión de todos sus sentimientos y no lo comunican. Y es ahí donde estamos en problemas. Es difícil todavía, doctora, poder venir a apoyar, porque nosotros decíamos como que hubiésemos podido hacer algo, pero realmente no, porque no hubo un cambio en ella. Si hubiese habido ese detonante de, ¿sabes qué? Su personalidad cambió, se comenzó a aislar, y en este caso no pasó, es más difícil también darse cuenta. Sí, pero más de algún signo pudo haber dado esta paciente, ¿sí? Y quizás no lo pudo ver el familiar, porque a veces no se ve en el contexto del colegio, a veces no se ve en el contexto del trabajo, pero se ve desde la familia. Y lo estamos viendo con el caso de Alejandra desde las personas, no desde las amistades, pero desde la persona afectada. ¿Vale la pena entonces que esa persona que no se está sintiendo bien, que le cuente a las amigas, que busque ayuda, que le cuente a sus padres? Sí. ¿Qué debería hacer? Porque esa es otra cosa. Yo he escuchado situaciones que dicen, este es un problema mío y solo yo lo puedo superar. Hablo de la persona afectada. Sí, es importante de que la persona manifieste sus emociones, que pueda compartirlo con alguna amistad y que esa amistad, al escuchar ese problema, no lo minimice. Así es. Porque muchas veces la persona está buscando ayuda. Por eso lo está contando, por eso lo está diciendo. Y aquí quiero aclarar algo, porque muchas veces se dice, el que anuncia que se va a matar no lo hace. Es cierto. No se mata. Falso. Sí lo hace. Sí lo hace. Tal vez no pasado mañana, ni hoy, ni en un mes, pero lo termina haciendo. Lo termina haciendo. Sí. Entonces no podemos minimizar cuando las personas nos están contando, nos están hablando de sus emociones, nos están hablando de sus sentimientos, de sus problemáticas. Muchas veces en el colegio los niños que le platican al compañerito, y entonces de repente el niño nos viene y nos cuenta a los padres, fíjate que mi amiguito me contó que se quiere morir. Porque los niños también se suicidan. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces es importante el tener esa comunicación abierta, esa comunicación fluida en la familia. Es más, eso es parte de la prevención de enfermedades mentales, el tener una comunicación asertiva a nivel familiar, a nivel laboral. De acuerdo. Ahora, le pregunto esto, ¿hay detonantes? Por ejemplo, digo yo, ¿hay detonantes que puedan causar que este problema que ya lo acarrea, se dimensione? Claro que sí. Muchas patologías de salud mental que quizás están como dormidas, por así decirlo. Tenemos la genética, mamá, papá, abuelita que tuvo depresión en algún momento. Esa es la parte genética. Y de repente ocurrió un duelo y entonces me corrieron del trabajo. Ese puede ser un detonante para una depresión o para un trastorno de ansiedad. Doctora, según también todos los casos que usted ha visto, que me imagino que han sido muchísimos, estamos hablando de que la depresión es la mayor enfermedad mental por la cual sus pacientes llegan a tomar consulta. Pero un factor común entre ellos, ¿cuál sería? En la actualidad hay muchos factores que predisponen para depresión, como bien lo decía. Pero yo me logro dar cuenta en la consulta que los factores de índole familiar, las separaciones, los divorcios, me imagino. Sí, la situación económica, los actos de violencia en la familia. Entonces, todos estos son factores predisponentes para depresión y para ansiedad, entre los más comunes que yo veo en mi consulta. Perfecto. Ya para finalizar, ese tema nos anima mucho, ya se fijó. ¿Cómo podemos evitarlo? Soy familia, ¿cómo puedo hacer para ir tratando, protegiendo a mis hijos de potenciales depresión o ansiedad? ¿Puedo trabajarlo desde muy pequeño con ellos? Así es. Es importante hablarle a los niños de las emociones, hablarles a los niños de los sentimientos, de cómo manejar el nivel de estrés, porque no podemos tenerlos como encapsulados, ¿no? Que no va a ocurrir nada.
que el mundo es un mundo mágico. No, yo creo que poco a poco hay que ir sacando a los niños de esa burbuja, pero sí que se fomente el que el niño aprenda a manejar el estrés. Claro. Al igual que nosotros, pero si nosotros no sabemos, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces, parte de que tengamos una educación como tal, ¿verdad? Adultos, y lo manifestemos en los niños. ¿Qué más? El tener hábitos de ocio, ¿sí? La comunicación asertiva, comer saludable, hacer ejercicio físico. Todo esto ayuda para que tengamos una salud mental óptima. Perfecto. De acuerdo. Doctora, ¿Cómo le encontramos? Eso le iba a preguntar justo, pastor. Bueno, Dios. claro. Estoy ubicada en el Hospital Bautista y en el Centro Médico Las Palmas. Perfecto. Previa ¿Redes cita. sociales, doctora? No, redes sociales no. Solo consulta, me encanta, doctora. Muchísimas gracias. ¿Algún número telefónico? Sí, 8433-9394. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Gracias por venir a conversar con nosotros este tema tan interesante. Y por favor, siempre que sientan algo, traten de expresarlo lo más que puedan para que también su alrededor y su familia más cercana pueda ayudarles. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos.